Hola, espero que estés muy bien. Esta es la barra de sonido TCL S522W. Es una barra de sonido, digamos que muy económica, es muy básica. Quiero decirte que me sorprendió el sonido, es bueno, pensé que iba a ser paupérrimo o muy deficiente, especialmente en cuanto al subwoofer, porque como tal el subwoofer se siente pequeño, pero digamos que para una habitación pequeña y quizá una mediana puede ser una buena mejoría si tu televisor es de gama baja y con altavoces digamos que no tan potentes. Más adelante en este mismo video te mostraré una pequeña prueba de audio, aunque no es lo mismo escucharlo en la vida real como escucharla a través de este video porque no se captan bien sobre todo los bajos, pero como te digo en la vida real me parece que estuvo bien, especialmente debido al precio que tiene, que es relativamente bajo. Este es el resumen de lo que encuentras en la caja, la guía de instalación, la tarjeta de garantía, esto para poder instalar la barra de sonido en una pared si así lo requieres, los dos adaptadores de energía eléctrica tanto para la barra como para el subwoofer. Tienes además este cable, una parte con entrada auxiliar y la otra con salida RCA, obviamente sin salida de video. Esta barra de sonido tiene estas entradas, una para el cable HDMI, otra por ejemplo para el cable digital óptico, pero esos cables no se incluyen. En el manual se menciona que se deben comprar por aparte. Y también tiene un puerto USB. Y por supuesto la barra de sonido se puede sincronizar con televisores o por ejemplo con celulares vía Bluetooth. También encuentras este control remoto que es muy pequeñito, pero lastimosamente la batería o pila no se incluye, la debes conseguir por aparte. En la parte lateral la barra de sonido tiene estos botones, uno para encendido y apagado que también sirve para cambiar las entradas entre HDMI, digital óptico y Bluetooth, para subir y bajar el volumen y para activar directamente la opción de Bluetooth. Como te había mencionado antes, el subwoofer lo siento relativamente pequeño, algo liviano, pero digamos que el rendimiento como tal es bueno. Pensé que iba a ser pésimo, pero realmente es bueno, por lo menos no está para nada mal. De aquí se enciende o se apaga y la conexión entre el subwoofer y la barra de sonido es automática y es vía inalámbrica. Algo muy importante y que destaco es que la marca tiene la decencia de colocar la potencia real y la potencia pico. Esto lo digo porque muchas marcas en sus barras de sonido solamente anuncian o colocan la potencia pico porque es la potencia con el número más grande para intentar sorprender y de alguna forma engañar a los usuarios. Entonces la potencia real como tal sería 80 watts y la potencia pico 200 watts. 80 watts de potencia real está bien para una barra de sonido. Aunque debo decir que ni en la caja ni en el manual encontré cuánta es la potencia como tal del subwoofer. El proceso de instalación es el siguiente. Ambos dispositivos, la barra y el subwoofer, se deben conectar a la energía eléctrica. De forma automática la barra de sonido se enciende. Luego debes ir a encender el subwoofer. En su parte de atrás tiene el botón. Este bombillito rojo va a parpadear unos pocos segundos y al quedar así estable sin parpadear significa que la conexión inalámbrica se ha llevado a cabo de forma satisfactoria entre el subwoofer y la barra de sonido. Realicé la prueba de conexión vía Bluetooth con un televisor de la marca LG de este año 2024. Este sería el paso para realizar esa conexión vía Bluetooth. Lo que debes hacer es simplemente seleccionar la barra de sonido que el televisor la ha reconocido de forma automática. Obviamente primero oprimiendo el botón de Bluetooth ubicado en la lateral de la barra de sonido o en el control remoto de la barra de sonido. Entonces seleccionas como tal la barra y la conexión después de unos pocos segundos se va a llevar a cabo sin problemas. Pero debo decir lo siguiente, con el Magic Remote o control remoto del televisor LG sí puedes subir y bajar el volumen como tal de la barra de sonido, pero al apagar el televisor la barra de sonido no se va a apagar. Sin embargo, si conectas la barra al televisor vía cable HDMI, sí se puede realizar la sincronización con el Magic Remote. De hecho, se realiza de forma automática para que puedas apagar el televisor y al mismo tiempo la barra de sonido se apague con el Magic Remote. Y al encender el televisor automáticamente se enciende también la barra de sonido también con el Magic Remote. Lo mismo aplicaría para televisores Samsung o televisores de la marca TCL solamente si conectas la barra de sonido al televisor vía cable HDMI, pero recuerda que el cable HDMI lo debes comprar por aparte. Puede ser uno que tenga un soporte sencillo, en este caso para canal de retorno de audio,
porque recuerda que esta barra de sonido no tiene soporte para canal de retorno de audio mejorado. Por supuesto, con el Magic Remote también puedes subir el volumen de la barra de sonido y lo puedes bajar. Sin embargo, cada vez que apago el televisor y lo vuelvo a encender, la conexión como tal con la barra de sonido no se ajusta de forma automática, es decir que hay que ir al menú del televisor para ajustar que la salida de sonido sea por medio de la entrada HDMI que tenemos conectada, que en este caso sería la barra de sonido, y listo, de forma automática se lleva a cabo esta sincronización. Antes de mostrarte la prueba de audio de la barra de sonido, debo decirte algunas cosas que noté. La conexión Bluetooth a veces no es la mejor. Cuando quiero encender de nuevo el televisor, la conexión se pierde y hay que llevarla a cabo de nuevo. De hecho, a veces me toca apagar la barra de sonido y volverla a encender para que el televisor la reconozca. Por lo cual, te recomendaría comprarle un cable HDMI y conectarla siempre al televisor por este medio. También noté que al subir el volumen a la máxima capacidad, cuando ya no se puede más, digamos que el sonido se corta por unos segundos y suena un pitido como te voy a mostrar. Digamos que no es algo supremamente molesto, pero tenía que mencionar. También debo decirte que, como has notado, vía Bluetooth, cuando quiero bajar o subir el volumen, por lo menos salen los numeritos en pantalla para saber la cantidad de volumen, obviamente en valor numérico. Pero cuando la conecto vía cable HDMI, por alguna razón no sale un valor numérico, por lo cual realmente no sabes a qué volumen está. Entonces supongo que por eso se corta el volumen cuando se incrementa la capacidad a lo máximo y sale un pitido como un pequeño aviso. Ahora sí, te voy a dejar con la prueba de audio de esta barra de sonido, pero antes te digo que el rendimiento desde mi punto de vista es igual, bien sea que la conexión sea por medio del cable HDMI o vía Bluetooth. Te recuerdo, la potencia real de esta barra de sonido junto al subwoofer es de 80 watts y la potencia pico es de 200 watts. El rendimiento a mí me pareció que está bien, que es bueno para una habitación pequeña y tal vez para alguna mediana. Si quieres mejorar la experiencia, en este caso una experiencia envolvente con más bajos de tu televisor LG, Samsung, TCL o de otra marca que sea de gama baja o de gama media baja, porque esos televisores no suelen tener unos altavoces potentes. De hecho, puede ser un buen complemento aun si tu televisor es de gama media alta. Pero por supuesto hay mejores opciones, pero que te costarán más o por lo menos un poco más. Y te recuerdo que no es lo mismo escuchar el rendimiento de la barra de sonido a través de este video como escucharla en la vida real. En la vida real a mí me sorprendió, teniendo en cuenta el precio que tiene. Digamos que la calidad en cuanto a los materiales de construcción no se siente muy premium, pero es que es una barra de sonido relativamente barata. Y que si es tu primera barra de sonido la vas a encontrar realmente con un rendimiento muy bueno, te va a parecer que está muy bien. Pero obviamente si estás acostumbrado como yo a barras de sonido más potentes, con más altavoces y una potencia de subwoofer mayor, pues obviamente esta barra de sonido no te va a parecer la gran cosa.